13 de mayo de 2020, entrada parking de crucero. Una de las ventajas que tiene rastrear por internet es que rastrear por internet, y una de las ventajas que tiene el coronavirus, ventajas siempre entrecomillado, y es que algunas funciones promocionales de algunas navieras han quedado activadas. Lo que nosotros tenemos en pantalla pertenece a la naviera Costa Cruceros y es muy interesante porque es una página en la que podemos acceder a las webcam activadas en cada una de las embarcaciones de la naviera. De hecho, tenemos una localización, una geolocalización de todas las embarcaciones de la naviera, y nosotros incluso si vamos pasando el cursor por encima de cada una de las ubicaciones, identificamos al barco, y lo mismo al revés. ¿Para qué nos sirve esto? Pues para localizar el barco con el que nosotros estemos más familiarizados. De toda la flota de Costa Cruceros, ¿cuál ha sido noticia? Hombre, ha sido noticia el Costa Deliciosa. El Costa Deliciosa es una embarcación que se encontraba dando la vuelta al mundo, ya lo hemos comentado en otras entradas. Estaban dando la vuelta al mundo y en el primer episodio del coronavirus se vieron con unas 2.000 personas de pasaje, entre ellos casi 200 españoles, y no conseguían ningún puerto que les diera cabida, ningún puerto que los acogiera. Entonces pasaron casi un mes en medio del mar hasta que las autoridades españolas permitieron la descarga del pasaje en el puerto de Barcelona. Si nosotros pincháramos, el Costa Deliciosa se encuentra en este momento en Génova, y la aplicación es bastante interesante porque nos da casi con la vista del día anterior, el día martes 5 de mayo de 2020 a las 3 de la tarde. Esta era la vista que tenían a proa, y esta la vista que tienen a popa en Génova. Es muy interesante porque nos permite curiosear qué movimiento y qué vida hay en el puerto. Son imágenes estáticas, pero bueno, podemos llegar hasta ellas y las podemos contrastar. La aplicación del Marina del Costa Cruceros nos permite identificar que la mayoría de la flota se encuentra colocada en Europa. Es un detalle bastante interesante porque ya en otra entrada habíamos visto la concentración de embarcaciones que hay en Florida. Y Costa no tiene intereses en este momento, no tiene puestas en el tablero de Florida, no tiene puesta ninguna embarcación. Tiene, como podemos observar, vamos a entrar en Japón, en el sur de Japón. Tenemos el Costa Atlántica. Vamos a ver qué información podemos obtener. Reducimos pantalla y nos lo encontramos en el puerto de Nagasaki, al sur de Japón. La verdad que muy interesante la vista. La tenemos a la misma hora que en la anterior, a las 15:14. Tenemos esta captura de pantalla y esta es la popa. Nos fijamos en la hora y vemos que la captura coincide en horario y coincide hasta en segundo de cada una. Vamos a acercarnos a este punto, a la bahía de Manila, y vemos que tenemos al Costa Neorromántica. Vamos a ver qué imagen tenemos. En la proa no tenemos ninguna vista. Aquí ya estamos en el 13 de mayo a las 15:34, y en la popa nos encontramos esta vista.
esta vista nos está dando una noticia que saltó la semana pasada en Filipinas, y es que el coronavirus está ha provocado la concentración de 23 embarcaciones tipo crucero en la bahía de Manila. Esta circunstancia es bastante llamativa porque la agencia Reuters, por ejemplo, lo vamos a ver en breve, habla de 5.300 tripulantes que se encuentran en estas embarcaciones. Es decir, las embarcaciones están en estado latente, pero su tripulación está a bordo. Por aquí he localizado un artículo de la agencia Reuters especial sobre la pandemia, y nos lleva y nos acerca un poco la realidad que están viviendo los marinos, los trabajadores de los buques cruceros. En este momento son situaciones que tienen su punto de gracia y su punto de anécdota, porque los trabajadores se encuentran en este momento, se encuentran utilizando todo lo que es el espacio que utilizaban los turistas. Entonces, lo estamos leyendo aquí, cada persona se está quedando en una suite y se están sintiendo como si fueran los alojados, es decir, los turistas, los clientes. El artículo es muy interesante porque en un par de líneas desgrana la otra parte de la noticia y nos acerca a la realidad humana, porque claro, los tripulantes están cerca, están en el barco, están utilizando, están comiendo, están viviendo como si fueran turistas, se aburren, se encuentran seguros abajo, pero empieza a haber una pesadumbre, una doble pesadumbre, la normal, el aburrimiento, y la otra, la de que perderán su trabajo. Es muy interesante que todo esto esté sucediendo en Manila. Vamos a ver si podemos ver un vídeo. Vamos a quitarle el sonido, disculpa. Esto es Manila, no es un lugar cualquiera. Tenemos que saber que Filipinas es en este momento uno de los países que ha desarrollado una de las estrategias formativas de los marinos profesionales que más éxito ha dado en los últimos 40 años. Estos barcos se encuentran en Manila porque en este momento casi están la noticia de la agencia Reuters habla de abandono. Vamos a decir que están en un estado latente, pero se encuentran en Manila por una circular que ha emitido la Organización Marítima Internacional. Vamos a ver las últimas circulares que ha emitido la Organización Marítima Internacional en su sala de prensa. Nos vemos con que la Organización Marítima Internacional respalda los nuevos protocolos diseñados para levantar las barreras a los cambios de la tripulación. Es decir, esta gente que veíamos en Filipinas o que podemos ver en Miami, porque Miami está viviendo una realidad bastante parecida con 17 embarcaciones en sus costas. Lo de Miami se ha normalizado, pero ahí también tenemos una concentración de cruceros, pues un punto inesperado. Esto simplemente son vistas del puerto de Miami. Volvemos a la nota
prensa porque tiene bastante interés, porque podemos entender que en los buques cruceros no ha habido el cambio de tripulación ordinario y la Organización Marítima Internacional ha tenido que activar nuevos protocolos. Esta es la lectura en castellano y la lectura en castellano nos da primero la información de que hay un protocolo. Después nos pone en valor la importancia que tiene el profesional marino, porque no solo estamos hablando de buques cruceros, estamos hablando de todos los tipos de cruceros. Nos da el apunte de la cantidad de organismos, entidades que han participado en la elaboración de estos protocolos y nos fija el protocolo para una pandemia que durará bastante tiempo. Si nosotros miráramos el protocolo en sí, está escrito en inglés y lo vamos a visualizar un poquitito porque estamos viendo que tenemos dos bloques de protocolo. Un bloque de protocolo para incorporarnos a la embarcación, para enrolarnos, y otro protocolo que ha de cumplirse mientras esté en vigor el coronavirus, mientras no haya una vacuna para la repatriación. Esto es muy interesante porque son protocolos en los que se va a monitorizar cada uno de los pasos que da el marino. Por ejemplo, vamos a ver los protocolos para enrolarse, que los tenemos aquí. Primero hay que monitorizar la localización desde el lugar de residencia, monitorizar el aeropuerto de salida, monitorizar el avión, monitorizar el aeropuerto de llegada, monitorizar el puerto de llegada, monitorizar el barco. Es decir, esto nos activa 6 localizaciones en la secuencia de desplazamientos que ha de realizar el marino. Y los protocolos para salir del barco, para desenrolarse, continúa. Debemos de fijarnos en este detalle con que tenemos la localización 6, la localización 7, el barco, el puerto, el aeropuerto de salida, el avión, el aeropuerto de llegada y el lugar de residencia. Estamos hablando de un total, 2 protocolos que tienen monitorizado 6 pasos, y eso va a ser bastante más compleja el embarque y el desembarque, y va a implicar un rigor y va a implicar un sobrecoste en la gestión de toda esa embarque y desembarque, que probablemente lleve a las navieras a minimizar el número de desplazamientos y a minimizar en costes lo que es la entrada y salida del personal. Probablemente por ese detalle de los costes nos encontremos con esa noticia del principio que nos habla de esas embarcaciones que se encuentran localizadas en una de los lugares como es la bahía de Manila, en la que trabajan, de la que proceden la mayoría de la población profesional de los buques cruceros, de la familia de buques cruceros. Es bastante interesante, y porque este adaptarse a las nuevas reglas y es bastante interesante cómo por primera vez nos aparece en alguna noticia, que ahora no la tengo capturada, pero sí nos aparece la palabra abandono de embarcaciones. Entendemos que todo esto, o se entiende que todo esto será pasajero, pero de momento esto es lo que tenemos.